Bajo difusión parlante, siendo las 10:09, 12 grados 4 décimas. Y como le dije en la apertura, se ha llevado un hecho catastrófico, increíble, pero lamentablemente creíble, de unas elecciones democráticas en Venezuela, donde el máximo exponente de la dictadura nacional cualquiera. Igual. Bueno, casi. Igual, pará. Yo no lo voy a decir. Pero hay cierto grupo político que lo ven al señor Maduro como un correcto ganador democrático. En fin, sin más preámbulos, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Por qué estamos viviendo esto? ¿Cómo afecta a Argentina? ¿Cómo afecta al resto de los países de Latinoamérica? Tomando su matecito muy lindo con ese hoodie, como dicen los yankees, verde color termo Stanley, con ese mate con la hebilla ahí en primer plano del escudo nacional de la República Argentina, Dani Galán. Oye, marico, ¿cómo dice que anda? ¿Cómo van esas elecciones? Terrible, boludo. El chavismo más presente que nunca, lamentablemente. ¿Qué pasó, boludo? Bueno, muy interesante. Venimos de un proceso electoral en Venezuela que nos encontró a nosotros tres comiendo un asadito. Eso Claro, Muy de cerca en ese momento, estábamos muy preocupados, evidentemente. Pero es el tema porque de esas elecciones solo están quedando dudas y solo están quedando movilizaciones contra movilizaciones, grupos armados, facciones, sabotajes, política internacional, declaraciones, reuniones, y nadie sabe en qué va a terminar. Porque queda todavía pendiente el dato esencial de cada elección, que de hecho es un dato que nosotros venimos notando cada vez más, que es el pedido de las actas. Nosotros, si recordamos nuestras propias elecciones, todas las últimas elecciones se vieron caracterizadas por ese pedido de actas, donde siempre salta como una polémica o no, pero que es la instancia comprobable de todo proceso electoral. ¿Qué quiere decir? Que si te dan 10 actas con números extraños, está dentro de lo normal, y si te dan 100 también, pero ya si son miles y miles, se empiezan a acumular dudas. Bueno, imaginemos las dudas que surgen de un proceso electoral del cual no se conoce ningún acta de escrutinio, durante el cual la autoridad electoral salió a declarar un ganador con números que eran poco precisos y que no cerraban. Vieron que si sumábamos todos los porcentajes daba 100 y pico %, y la división ganó por amplia mayoría. Ganó por amplia mayoría y ya está. Claro, Aparte, bueno, y listo. Yo gané. Señor, ¿puedes mostrarnos dónde ganó? Yo gané. Yo ya gané. Pero ya lo decían acá. Pero nadie dice que no, mostrame dónde ganó, señor. Ah, usted quiere ir a la cárcel. Pero pará, si no quiero ver las pruebas. Es muy curioso porque surgen estas dudas de ¿qué es Venezuela? ¿Venezuela es una democracia plena? Está claro que no. ¿Venezuela es una dictadura total? Tampoco. Venezuela es un proceso autoritario en extremo, donde hay participación de oposiciones, pero que están muy vedadas, y de hecho la llegada hasta esas elecciones se vio marcada por la constante cancelación de candidatos. Quien haya escuchado hablar en algún video, en alguna filmación, en alguna transmisión al candidato Edmundo González, va a ver que es un tipo muy poco carismático, con muy poca capacidad de habla y de expresión, y que más bien se ve constantemente tutelado por la figura de esta mujer, Corina Machado, que es una figura que centraliza a la oposición, que tiene mucho apoyo, que es muy carismática, que sabe declarar, y que este muchacho Edmundo más bien nos recuerda al bueno de Biden con su poca capacidad de oratorio, ¿verdad? Pero bueno, aún así se ha llegado a estas elecciones, y la oposición venezolana ha sabido lograr algo que no venía sabiendo lograr, que es concentrar todo el voto opositor. Parece una tontería y parecía muy obvio, pero realmente Venezuela venía contando con distintas expresiones opositoras que no lograban concentrar todo el voto, por una de las mediocridades muy propias de las políticas en todos lados, ¿vieron? Entonces, hay
en Venezuela, pese a la vigencia de este modelo claramente autoritario, con un montón de sesgos, con un montón de complicaciones, hay posibilidad de participación opositora, y esa posibilidad de participación opositora es la que muchas veces vicia la capacidad de una salida plenamente democrática, porque hay muchas nimiedades personales de gente que, no sé si recordarán al muchacho que se autoproclamaba presidente de Venezuela para el resto del mundo, que ha llegado a tener embajadores y demás. Bueno, realmente pareciese haber sido el gran golpe de efecto que ha podido dar la oposición venezolana, no solo en su país por la aparentemente gran mayoría de votos, sino también por la gran capacidad de instalación comunicacional en el exterior. Y digo aparentemente no porque ponga en duda su victoria, sino que hoy, por ejemplo, escuchaba unas declaraciones de Jaime Durán Barba, que había sido el armador político no, el jefe de campaña del PRO y el que diseñaba todas estas cuestiones, que ha salido a poner en duda algunos de estos resultados. Entonces, la discusión hoy es de porcentajes, es de cuántos son estos resultados, cuántos son estos votos, cuán transparente se puede ser y si puede ser medido o no. En estos momentos la oposición venezolana está haciendo su propio conteo de votos, lo está subiendo a sus propias plataformas, y con eso hay una gran capacidad de presión. Los principales países se han pronunciado al respecto de, sobre todo las posiciones más serias, que no son en las que está en nuestro país, por ejemplo, han sido las de muestren los resultados. Posiciones como las de Argentina, las posiciones como las de Uruguay, de salir a desconocer directamente los resultados, son como las posiciones más extremas. Hay posiciones más intermedias, entre las que fueron adoptando Brasil y Estados Unidos, que de hecho están concertando posiciones comunes, que es: no reconocemos estos resultados todavía hasta que no se publiquen todas esas actas de escrutinio. Así que ahí va a estar la instancia central. Yo no creo que se vayan a publicar, honestamente, no veo posibilidad de una transición acordada, porque no veo al gobierno de Maduro dispuesto a ceder, sobre todo porque tiene una gran mochila de casos detrás, y entregar el poder implicaría ser juzgado por un montón de probablemente delitos que llevarían a un interminable proceso de juicio tras juicio y tras juicio. Pero sucede que para mí, no, acá también yo estaba escuchando hoy al pelado Trabuc, ¿no? Que decía que también hay un sector nacional que un poco se hace la vista gorda, como diciendo, no me acuerdo qué político lo dijo, pero básicamente fue algo así como: confiemos en la democracia de Venezuela, tenemos quilombos acá en casa, ¿viste? Diciendo, no nos detengamos tanto ahí, veamos todos los quilombos que tenemos acá. Y la realidad es que también se esperaba mensajes del lado del kirchnerismo, ¿no? ¿Viste? De Kicillof, o de gente, ¿no? Más allá de Milei con toda su vehemencia. Y decían que no conviene realmente para algún sector que Maduro caiga, porque es la bola de nieve que arrastra todo, ¿no? Que ahí van a empezar a desempolvar cuestiones donde muchos van a quedar pegados de otros países también, que les convenía que se mantenga, y por eso también algunos países se mantienen, ¿no?, codo a codo bancando esta dictadura de años. ¿Vos qué pensás con respecto a la relación de Venezuela y las relaciones carnales que Maduro tuvo y sigue teniendo, ¿no?, con algunos sectores de acá? Eso también es muy difícil de saber, porque yo creo que hay una clara diferencia entre lo que fue el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro. Lo que se intenta plantear siempre desde los, no sé, canales más clásicos, tipo La Nación Más, de sus editorialistas, de TN y demás, es que fue una continuidad. Y la realidad es que no fue. Yo creo que el proceso, el momento clave donde uno puede ver el quiebre democrático de Venezuela, es cuando el gobierno de Maduro crea una Asamblea Nacional Constitucionalista, o de una asamblea de reforma de la Constitución, y lo crea como con un superpoder para estar por sobre el Congreso. En ese momento donde vos vacías de poder al Congreso, que es el espacio de representación de todas las minorías, es cuando se da el quiebre democrático. Entonces yo no creo que todo el chavismo se pueda medir con esa misma vara. Chávez ganaba, perdía elecciones y iba a una tras otra. Realmente el proceso de cambio se da muy fuertemente con esta última instancia de Maduro, y particularmente con los gobiernos de Maduro. Todos los gobiernos regionales han salido a despegarse un poco, ¿no? Cuando uno habla de relaciones carnales, habla de sintonía total, y creo que sintonía de esa hubo en la época de Cristina, de Chávez, de Lula, pero eso ya fue hace muchísimo tiempo. Nosotros en Argentina venimos de ya más de décadas
de otro tipo de impronta política. Nosotros venimos del gobierno de Alberto, que no era un gobierno pro Maduro, venimos del gobierno de Macri, ahora estamos con el gobierno de Milei. Entonces, esa época de viejo chavismo, donde, por ejemplo, Venezuela le prestaba dinero a Argentina, es una época que quedó muy atrás. Hoy Venezuela no podría prestar dinero y ese tipo de apoyo, y es una mancha de aceite. Hoy nadie querría ser caratulado como madurista, por ejemplo. Mm. Si Bueno, bien ahí el mote de los... chavista sigue quedando y sigue siendo una mancha de aceite, esa distancia está. Yo, por ejemplo, lo veo en esto que mencionabas vos de Kicillof. Kicillof no salió a hacer ningún pronunciamiento público ni a favor ni en contra de Maduro, no fue un tema que haya tomado. Eso en época de relaciones carnales de sintonía latinoamericana hace ya más de 10 años sí hubiese ocurrido, pero las condiciones eran absolutamente otras porque el apoyo popular estaba dado. Hoy, aparentemente, Hoy te eso quemás. ya no existe. Y ya no No, existe con pero por razón. A ver, si en ejemplo, tu país se hoy va la mitad de los... la población, algo estás haciendo mal. Acá los que más apoyaron, entre comillas, ¿Pasa? fueron los rusos y los chinos en esta cuestión de la Ahora y actualidad. Cuba también. O sea, Claro, ahora. pero fíjate cuál es la sintonía de ese poder, ¿no? Digamos, no es, como dice Dani, no es que acá han salido así como a apoyarlo vehementemente. Y también me parece que ir al discurso de, vos decías de esto de Chávez, como me parece que está bien lo que comenta acá Dani, me parece que es como que seguimos revolviendo casos que me parece que no tienen mucho significado. Sí apoyar lo que es que muestre la información, que sea claro, que sea realmente una democracia, eso sí. Ahora, qué sé yo he visto más comentarios de esto hay que mandarlo a todo esto que estuvieron siempre con él, ahora van a ver lo que es. No, boludo, o sea, apoyar de otra forma, no. Está tratando de embarrar un campo que no tenés por qué embarrar. Me parece No, a mí. aparte sobre todo si uno ve las principales referencias del peronismo. La CGT salió a pedir las actas de escrutinio, no es que salió a bancar a Maduro. El expresidente Alberto Fernández, que a veces nos olvidamos, pero Alberto era presidente hace 6 meses, no lo dejaron pasar a Venezuela. O sea, directamente dijeron, mira Alberto, vos no podés venir. A pesar de que pasó cada 4 de copo, fue conmovedor, y sí, miembros de muchas agrupaciones del peronismo, de los movimientos de izquierda fueron a bancar, pero agrupaciones completamente minoritarias dentro de espacios más amplios. Esto es sintomático. De hecho, los conflictos que se están dando hoy, por ejemplo, con las relaciones tensas entre Venezuela y Brasil no son casualidad, porque Lula salió a decir que confía en la transparencia de los comicios, pero sin embargo Brasil sigue concertando posiciones con Estados Unidos, no nos olvidemos, y pidiendo esa transparencia de actas. ¿Qué es la oposición? Pedir las actas de escrutinio es la posición institucional que debería poder tener cualquier país. Decir, ok, no tenemos razones para desconfiar, muestren las actas. Cuando nos muestren las actas vamos a comprobar. Y eso es muy interesante porque nos permite pensar los sistemas electorales. Cuando los sistemas electorales tienen un sistema de validación, un método que es ni más ni menos que cada fiscal de cada partido se pueda llevar una copia firmada de los resultados de su mesa, eso después cada partido le permite revisar los datos públicos y chequear que estén bien. Es lo que ha salvado, por ejemplo, nuestro sistema de tantas dudas y tantos planteos que se dan de forma constante todo el tiempo y que se ven cada vez más como una constante en la democracia occidental, lo cual es un problema. Se ponen en duda los resultados de las elecciones de Argentina, de Brasil, hasta de Estados Unidos, con las tomas del Capitolio en Estados Unidos o las tomas en el Congreso en Brasil. Ese sistema electoral clásico de papel de cada fiscal con una firmita del otro, llevándose esos resultados a su casa y a su partido, es clave. Es lo que hoy no pareciera que el gobierno de Venezuela vaya a mostrar y que parece que no estaría dispuesto a validarse de cara al mundo. Bueno, probablemente esto termine en un gran aislamiento geopolítico porque nuevamente esa mancha de aceite es un problema, y es un problema inclusive para sus aliados. La declaración de Lula de hoy le va a tener un costo político enorme, porque bancar abiertamente ese tipo de gobierno y ese tipo de gestiones y sobre todo de manejo de las crisis
todos sabemos que probablemente en estos días vayan a haber decenas y decenas de muertos en las calles de Venezuela, y eso es lamentable, y eso es un problema para toda la región. Realmente Latinoamérica ha pasado de ser una región de paz a una región donde de pronto hay problemas como los hay en Bolivia, como los hay en Venezuela, como líos de inestabilidad constante en Perú, y eso tiene que ser aplacado en un momento. Eso en algún momento se tiene que volver a corregir. Y hoy no pareciésemos estar en vistas de que eso pueda ocurrir. Cuando en realidad ¿qué había sucede? Sí, Mariano. Cuando en realidad había muchos venezolanos que estaban súper esperanzados, ¿no? Viste, el otro día nosotros lo hablábamos. Realmente, yo confío que ganó la oposición con un 70 o un 60% tranquilos, ¿viste? Tranquilos. El tema es cómo el resto parece que nadie se puede meter, ¿no? Vos tenés a la ONU, que bueno, ahora fueron a la OEA, ¿viste? Como que todos están yendo a pedir ayuda de afuera diciendo, che, este señor está haciendo las cosas mal. Nosotros, está bien, si ganó, está bien, nos callamos, pero que justifique y muestre las actas. Pero cada vez que pasan días, más se van a esconder, más se va a ocultar todos los datos, más se van a borrar los datos, más se van a empezar a toquetear los números. Y sí, por ahí pasa un mes y bueno, acá están las actas. Pero esto no era lo que realmente sucedió hace 10 días atrás. Y a lo que voy es la intención real que van a tener el resto de los países o la OEA de llevar esto a no sé a dónde y donde lo destituyan a Maduro. ¿Esto es viable o ya está? No, va a pasar, la noticia va a pasar y va a quedar sí, ya está, ganó. ¿Cómo se sigue? Claro, ¿qué pasa ahora? O sea, ponele que vos, como dice Mariano, se lleva una instancia donde interviene un organismo. ¿Hasta cuánto es el punto? ¿O para qué están los organismos? Claro, o sea, digo, en esta situación, a ver, históricamente pasó esto alguna vez, más allá de la parte más dictatorial del todo, ¿no? Pero ¿pasó esto alguna vez? ¿Hay alguna historia diciendo, no, mirá, vino una organización tipo la OEA y le pegó una patada en el orto y fueron a votación de vuelta? Las resoluciones son siempre internas, nunca va a venir alguien de afuera a ordenar tu país porque tampoco sería viable y sería legítimo. Abrir esa puerta es una puerta a intervenciones que nunca podrían ocurrir. Cuando uno piensa en las salidas democráticas de todas las dictaduras de los 70 en Latinoamérica, han sido salidas que se han dado sus propios países. Y yo creo que acá hubo, como señalaban, una apuesta genuina a que los comicios transcurrieran de forma ciertamente normal. ¿A qué me refiero? Estados Unidos aflojó un montón de sus sanciones económicas a Venezuela. Por eso también hay que señalarlo. Muchas de las crisis económicas que viene atravesando Venezuela son parte de un bloqueo internacional aplicado por Estados Unidos, al igual que sucedió con Cuba. No es que es solo madurismo hundiéndose por sí mismo, sino que de pronto Venezuela, no pudiendo vender su petróleo al mundo, dice, bueno, vos ya no tenés tu principal fuente de ingresos, estás destruido. Y eso es producto de una intervención de terceros. Han habido en el último tiempo, ciertos guiños de Estados Unidos para aflojar, para descongelar relaciones, poco a poco en una suerte de apuesta. De hecho, internacionalmente el clima era de se va a elecciones y esta vez la oposición va a dar el gran golpe. Había cierta apuesta a que eso ocurra, había cierta esperanza por los sectores que están en contra del gobierno de Maduro. Ya no creo que eso se pueda recomponer ni que se pueda reemular más adelante. Ahora la salida es interna y de hecho los sectores de la oposición en Venezuela están yendo cuartel por cuartel militar a ver cuál se subleva y a ver cuál arranca primero, lo cual también es una resolución peligrosa, pero bueno, no pareciese que la resolución o algún levantamiento civil contra el gobierno de Maduro vaya a ocurrir al interior de ese propio gobierno, porque pareciese estar bastante cuadrado en ese sentido. Lo que sí veo venir es un aislamiento geopolítico cada vez mayor. Y también está bueno señalar que Venezuela hoy está sufriendo de los propios errores geopolíticos previos en Latinoamérica. Porque, por ejemplo, gestiones como, no sé, la actual de todo el oficialismo argentino, que ha sabido salir a respaldar, por ejemplo, en lo que fue el gobierno de Macri, el golpe de Estado en Bolivia en 2019, hoy tiene menos credibilidad para reprochar un gobierno no democrático en Venezuela. Mismo la OEA, que ha sabido dar el pie para que ocurra ese golpe de Estado en Bolivia, hoy no tiene la misma legitimidad que tenía antes de esos hechos. Entonces, todas esas instituciones llegan desgastadas para pelearse contra ese régimen de Maduro.
también hay que ver qué ocurre, por ejemplo, con las embajadas. Hoy pareciese que las fuerzas oficialistas de Venezuela están dispuestas a ingresar a las embajadas. Eso es gravísimo, pero sin embargo, eso mismo ya ocurrió en Ecuador, cuando gobiernos de derecha han ingresado a la Embajada de México a sacar opositores. Entonces, todas las violaciones que estamos viendo que hoy comete Venezuela son violaciones que ya han sido toleradas en otros países de la misma región. Y eso es un problema. Esas contradicciones y esa falta de lineamiento de política exterior democrática es una marcha que se extiende cada vez más. Necesitamos un poco de coherencia en el sistema político latinoamericano, de todo el espectro ideológico, para decir, che, con la democracia no se jode y no se puede ceder, no se puede ir cediendo en medida de cuál gobierno te gusta y cuál no, porque la realidad está demostrando que en cuestión de poquitos años eso queda en offside, todo el tiempo. Por salir a bancar medidas de gobiernos de derecha como fue el gobierno de Ecuador, de pronto hoy es difícil salir a repudiar cuando Venezuela quiere entrar a una embajada, porque ya lo avalaste previamente en otros países. Ahora, cuando ves un reproche de la OEA, decís, bueno, ¿qué autoridad tiene la OEA que salió a bancar otros golpes de Estado? Y así, y así, y así. La región está falta de cohesión y sobre todo falta de coherencia en materia de respeto a todos los valores y modelos democráticos, y eso a gobiernos poco democráticos como es el de Maduro claramente les sirven y lo van a utilizar y lo van a jugar bien y lo van a salir a recalcar en cada uno de sus hechos. Y mientras tanto hay gente de a pie probablemente siendo víctima de todos esos abusos de poder. O sea, como que en definitiva lo que tiene que salir de ellos, la solución. Bueno, y sí, Cada país como, siempre tiene la llave, su solución. así como se Ojalá la levantó salida el- fuese civil. Nuestra salida fue con elecciones. A ver, nuestra No, salida. cuando fue lo de la Rúa, a ver, también hubo gente que falleció, digamos, yo siempre digo, hoy también está escuchando que, a ver, la respuesta, como decimos, Dani, la tiene el pueblo, ¿no? Pero para llegar a eso, lamentablemente, van a haber personas que van a caer en el medio, ¿viste? Vos decís, cada sí, pero es distinto la revolución... situación de la Rúa de esta situación. Porque si No, bien pero sí también hubo... hubo, boludo, murió gente. Sí, pero vos tenés un Bueno, gobierno pero la como el de salida la Rúa que Rúa no es una salida era... decorosa. Es decir, Claro, la o gente sea. no me respeta, no hace caso a mis decisiones, yo como gobierno no tengo más poder, renuncio. Es una salida institucional. Mm. De hecho, hay algo hasta noble en eso que hizo de la Rúa. Mismo Argentina tiene casos históricos más amplios. No sé, Perón en el 55 tenía todo el apoyo popular, pero frente a la amenaza de sangre dijo yo me voy del país para que no corra sangre. Sigue siendo una salida decorosa. Acá lo que no pareciese es que eso fuese a ocurrir. Es No que cuando pareciese estás que haber limpio, un digamos, gobierno cuando... dispuesto a asumir el repudio de su Claro, gente. es que si Maduro dice, no, ¿saben qué? Tienen razón, me fui a la goma. Muestro todo y perdí. Sí, pero no es que vas a seguir tu vida como siempre, porque él sabe lo que se le viene después. ¿Entendés? Totalmente. Le viene un montón de... Al menos que ahora esté planificando, que no va a pasar, pero que esté planificando una huida y que diga, bueno, miren para allá, ¿qué? Y ya está en un avión yéndose a Cuba, yéndose a Turquía, a esos países, o a Rusia, no sé, a esos países donde lo van a recibir como un héroe, pero si Y se yo me queda donde tomo mi está... colectivo, marico. Claro, por ende, si él cede, ok, perdí. Bueno, pero ¿dónde va, señor? Venga que todo su séquito. ¿Sabes cómo terminan de ir directo a la cárcel y no ven la luz del sol hasta el final de sus días? Él sabe que él tiene mucho aguante también de la milicia. Él levantó un dedo y, fíjate, ahora mismo mandó al ejército a la calle. Es cuestión de que mismo el pueblo se ponga y que el ejército del otro lado diga, che, pará, loco, ustedes también son hermanos míos. Che, Yo ahí no, también ¿sabes me qué? Vamos a unirnos, tienes permito razón. Yo no sé cuánto Según el ejército todo, lo banca. el Yo malo, no sé cuánto el claro. ejército lo banca igual. Ya estaban Exactamente. comentando que no es así, tan así. Bueno, entonces ahí sí se tiene que dar la vuelta también y decir, no, ¿sabes qué? No, nosotros la Armada estamos con el pueblo. Gato. Y ahí sí, Eso si no también es tenés, un problema. A ver, si no esa tenés salida- una Gatico. fuerza que te banque, si todos se te ponen del orto, vos podés tener, sí, 30 o 40 personas. Bueno, vos tenés a todo el pueblo venezolano y tenés al ejército también que está con el pueblo. Vos no podés tampoco, vos sos el presidente, pero no tenés por qué decir, che, andá a limpiarme a todos estos. Bueno, si sos un corrupto de mierda, sos un asesino, bueno, vas y lo haces, torturás, todo lo que vos quieras. Pero si te doy de frente y decís, no, pará, yo soy del ejército, pero yo no defiendo a Maduro, defiendo a la nación. Si fuera todo tan heroicos, bueno, ahí sí.
pero no funciona así por lo visto. Eso Y también para sería una quitar el salida ejército no lo hace, problemática porque para toda la región. Si las Fuerzas Armadas de un país se erigiesen en el árbitro de qué resultados acepta y cuál no, sería un problema constante y que nos quedaría acá para las próximas décadas en todo el continente. Pero como decía Andy, a ver, el militar era Chávez. Maduro es un actor que viene de los sindicatos de transporte, si no me equivoco. Entonces Sí. es muy distinto. También es difícil verlo a la distancia, pero yo me permito creer que no toda la cúpula o no todas las fuerzas armadas del país van a estar dispuestos a dar la vida por ellos. Realmente la salida ideal sería que las autoridades civiles tomen medidas y que puedan blanquear los resultados de alguna forma. No pareciese que vaya a ocurrir. Nuevamente, hay suprapoderes creados de forma arbitraria y también la oposición venezolana tiene un problema, es que ellos se presentaron a estas elecciones, pero las elecciones anteriores no presentaron candidatos y por eso las mayorías absolutas que tuvo las fuerzas de Maduro previamente. Entonces, al ser un juego sinuoso, todas se las van a salir a cobrar de forma argumentativa. Pero pará, Hay que ver, hay que ¿no ver qué sigue y cómo presentaron o siguen no esos- pudieron? Porque tal vez es otra. Porque no es a veces, No, no es que sin no, duda. pero a veces no pueden. Como en este caso que a la... O como en a Rusia, la- ¿viste? Que apareció uno. o sea, y después de el golpe, candidato como, opositor "Ah". se envenenó. Y cayó, se no, Se comió tropezó un contra un pez cuchillo globo. por la espalda. Claro, comió un pez globo mal cortado y se murió. Es que es rarísimo. Imagínate, vos estás en Venezuela y querés ser la oposición, donde levantaste un poco la cabecita. ¿Dónde vamos? Bueno, las dos. A ver, no era difícil. Por eso hablamos de procesos autoritarios. En Venezuela hay un proceso autoritario con un montón de escollos solo para la oposición, pero hay participación de partidos de oposición, hay pequeñas intendencias, había hasta gobiernos regionales con posibilidad de que se presenten candidatos opositores. Eso no implica que el proceso democrático sea pleno. Pero esto también es un triste signo de lo que ocurre en la región, aún en países plenamente democráticos, como por ejemplo México, que viene de alternancias de izquierda y derecha. Ser candidato es un oficio de alto riesgo. Hay muchos países en Latinoamérica donde ser político, ser periodista, ser investigador, son profesiones de alto riesgo y muchas veces uno se olvida, inclusive en países que nos rodean, que son limítrofes con el nuestro. En ese sentido, Argentina bien ha sabido construir y construirse como una suerte de oasis para el ejercicio de la política. Porque si a nosotros nos dijesen que por presentarte como concejal corre riesgo tu vida, nos reiríamos. Y sin embargo, eso ocurre en países de toda la región y el caso extremo es el caso de Venezuela. Pero nuevamente, no es un caso súper atípico que vos siendo concejal te comas un apriete o que siendo gobernador te comas un intento de asesinato. No es algo que solo le ocurra a Venezuela y eso es un problema a la hora de, con ese argumento, tratar de impugnar ese sistema político. Entonces, y todo esto la fuerza de Maduro lo sabe. Entonces, cada vez que les llegue una crítica van a salir a rebatirla con esos argumentos. Lo que está seguro es que esto no termina acá y que esto tiene para largo, que probablemente las movilizaciones, contramovilizaciones van a tener larga data y que ya viene el juego de salvoconductos y ver cuáles son las fuerzas de oposición que se quieren quedar en su país a dar la pelea, porque realmente las imágenes de gente llegando para votar han sido enormes, llegando en lancha, llegando en avión, llegando como podían y muchos siendo rebotados y volviéndose en el mismo avión por el que iban. Hay que ver si se concreta, todo indica que sí, este nuevo proceso de encarcelamiento de figuras como el candidato presidencial o su patrocinante y demás como cabecillas, como lo llama el gobierno de Maduro, si se concreta, ¿qué resurgir de esas fuerzas opositoras va a haber en ese país de cara a lo que queda por delante? Que no va a ser nada sencillo y por el otro lado tampoco hay vistas de que vaya a haber un repunte económico que llegue a estabilizar la situación, ¿no? Bueno, esperemos que realmente se llegue a buen puerto. Es difícil, pero uno intenta pensar que de alguna manera u otra él va a tener que justificar su supuesta victoria, que todo dice que no lo fue. Lo que también me hacía ruido, el hecho que más de 200.000 venezolanos repartidos en todo el mundo, solamente el 2% pudo estar autorizado, ¿no? Es genial, ¿no? Que te tengan que autorizar para votar, ¿no? Bajo el criterio de, no, si no vivís acá, no tenés derecho a votar, y solo algunos pudieron
hacerlo. Eso también es también me bastante hace. común, ¿eh? Sí. Sí, pero yo creo que cualquier sistema argentino en el electoral mundo vota sin problema. Sí, inclusive en países limítrofes como Uruguay, que son como panaceas, son como oasis, Uruguay. al igual que Argentina en ese sentido. Y nuevamente son todos los argumentos de los cuales se toma el oficialismo venezolano en ese sentido. En el caso venezolano es un conflicto porque probablemente la mayoría de la oposición esté más afuera del país que adentro. ¿Y por qué me fui? Esta gran diáspora de que Como- se te vaya la mitad de la población, al oficialismo le sirve porque es la población opositora la que se va claramente, pero aún así no pareciese haber sido suficiente para una victoria del oficialismo. Nuevamente, me quedo con esto que decía Durán Barba de probablemente estén exagerando demasiado cuando habla la oposición de ganar por más del 80% de los votos. Sí es sumamente creíble la idea de que hayan ganado. Y hoy, con estos nuevos portales donde van a ir subiendo todas sus actas de escrutinio, veremos un resultado más fidedigno. Probablemente haya una diferencia no de 90-10 o de 80-20, pero sí haya una diferencia abultada, y en este sentido siempre es claro, hay que afirmarlo. La democracia dice que si vos tenés uno más que el otro, ganaste. No es una cuestión de márgenes en ese sentido. Entonces, apenas eso quede más o menos claro, y pareciese haber un número mágico que es la oposición no va a tener todas las actas de escrutinio, no van a tener el 100% de los comprobantes de todas las mesas, pero una vez donde llegue al número clave, que es decir, así todos los votos que quedan sin contabilizar de forma transparente sean para Maduro, no le alcanzaría para ganar, y es ahí donde probablemente pueda declarar, y veamos si eso genera algo, porque las embajadas paralelas, los representantes paralelos de un gobierno reconocido por el exterior, pero no sin poder interior, ya lo hemos visto, ya fue lo del amigo Capriles, ya lo hemos visto con un montón de memes y demás, probablemente eso se reedite, pero veremos qué desenlace tiene esto. Mientras tanto, todo indica que el fuego regional va a seguir súper vigente, y no lo mencionamos, pero es interesante el caso de Chile. Chile tiene un gobierno de izquierda, no un gobierno progresista, no es Alberto Fernández, es un gobierno abiertamente de partidos de izquierda que salió a criticar muy fuertemente todo lo que está pasando en Venezuela, y pareciese ser inclusive una posición bastante razonable, porque procesos novedosos, quedar pegado a lo que ocurre en estos modelos súper autoritarios donde hay muertos por las calles, es por lo menos una mala idea. Vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, con Brasil, que es el actor de peso. Los actores de peso en Latinoamérica son Brasil y México. Veremos cuáles son los pronunciamientos y veremos en qué medida logran cohesionar o no posicionamientos con Estados Unidos. Bueno, muchas gracias. Y con esto vamos cerrando este bloque especial hoy de Política a lo Galán. Y qué bronca me da la gente que dice... ¿Se acuerdan de esa frase de Argentina se está convirtiendo en Venezuela? Y qué lejos que estamos de ser Oye, eso, marico. y qué lejos que estamos de estar ahí. Y cómo hay que agradecer, sobre todo a Argentina, que, Dios mío, pasaron desde peronista. Llegó Cristina, estuvo el Pingüino, después tuvo un empresario que fue Macri, después tenemos a Alberto, ahora tenemos un loco de la guerra como Milei. Argentina es el país. Acá la democracia funciona para mí, ¿no? Como, Claro. El día de mañana se presenta una ardilla mutante y gana las elecciones. hermano. Y va a puede ganar, ganar. es que puede ganar. Y si gana, que ojalá le vaya bien. Es así. Sí, y te va a decir, y no te escondemos los actas ni nada, sí, ganó por el 80% porque el pueblo argentino está re fumeta. Y va a ganar, ¿entendés? Y la gente que dice, nos estamos convirtiendo en Venezuela. Che, hablando de ardilla mutante, vi ¿Qué? que se viene una entrevista con un dibujante de cómics argentinos que a mí me divierte mucho. ¿Cómics o historieta? ¿Cómo sería? Historieta cómic, como vos quieras. Horacio Langlois. Mándenle un saludo, lo admiro mucho. Me divierte mucho lo que hace. Perfecto. Mirá Ahí vos. mismo justo me está escribiendo que ya está conectado, así que. Entonces, Hablale de la listo. ardilla mutante. Proponele el personaje del presidente ardilla mutante Ok. por parte del politólogo Dani Galán. Pará, con esto cierro. Hay un capítulo de Black Mirror, que no sé si lo vieron, donde hay elecciones y hay un personaje caricaturesco, ¿no? Como que te diga, a ver, un Liniers o un gatito. En realidad esto es creo que es un oso color azul, ¿no? Que bardea a los políticos, ¿no? Que bardea a los políticos. Y un día le dice, che, hagamos que la campaña del oso. Y el que controla a este personaje dice, mira que es un personaje, todo satírico. Claro. Pero no, hagámoslo. Cuestión que se postula y gana las elecciones El oso. el meme, ¿entendés? El dibujito. Pero, ¿sabes lo que pasa? Averiguame ese título que lo quiero ver.
Es un capitulazo, porque empieza con una joda que empieza a bardear a todos los otros contrincantes. Pero, no te lo voy a spoilear porque lo querés ver. Pero bueno, cuestión que pasa eso. Es como que el oso Arturo, que vos sabés que es una caricatura, que es mentira, que no existe. Bueno, el oso Arturo tenía un cierto corpóreo, porque tenía. Esto no, esto es una imagen. O sea, vos solamente lo veías por la tele, porque es una caricatura. Bueno, gana. Carajo. Muy buen capítulo de Black Mirror. Muchas Mirá gracias a si todos. Horacio lo hacemos presidente con el personaje de la ardilla mutante presidente. ¿Eh? Y todo surgido acá. Y todo surgido un martes por la noche en Difusión Parlante. ¿Es martes? Muchas gracias a todos. Quédate que ya después de la tanda viene Andy con Comic for Dummies y su invitado estelar con, justo acá que se va a quedar también Dani porque es fanático. Bueno, vos también quédate. Mientras tanto, TN dice, ¿qué pasa entre Macri y Villarroel? La vida, eso pasa. Quédate y ya volvemos con más Difusión Parlante.